Bienvenidos a Amigurumis Castillo. El día de hoy te traigo esta linda muñequita que es el segundo personaje de nuestra colección. Ella es Sophie, realizada con el mismo cuerpo base de la muñequita anterior, Pauli. Hemos hecho diferente su vestimenta, este mameluco en shorts, esta blusita rayadita. Hemos realizado diferente su cabello con este color cobrizo. También le hemos hecho estos Converse, miren. Tú puedes escoger los colores que decidas. Así que prepara tus materiales favoritos que vamos a tejer. Y si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita. Bueno, vamos a iniciar realizando a Sophie. Bueno, les voy a dar la lista de materiales, los que vamos a utilizar para realizar esta divertida muñequita. Y bueno, vamos a utilizar diferentes colores. Bueno, vamos a iniciar primero con el cuerpo base. Indicándoles cómo es el cuerpo base. El cuerpo base es el mismo patrón de la muñequita anterior de Pauli. Y también está ya como video solo el cuerpo base que ustedes pueden utilizar. Los voy a dejar aquí en la descripción de este video. Estos son los videos. Aquí les dejo la pantalla de la miniatura donde ustedes pueden mirar, miren el tutorial, el paso a paso de cómo hacer este cuerpo base, ¿no? Y bueno, sería el color piel que ustedes, el tono que ustedes deseen, ¿no? En cuanto al cabello, miren, hemos utilizado este color caoba, como cobrizo rojizo. Ustedes pueden utilizar color ladrillo, el color que ustedes deseen hacerle, ¿ya? Para el mameluco hemos utilizado este color azul que simula bastante el color jean, color... este es color nuez para el filo de sus shorts, de su mameluco. Blanco y negro tanto para la blusa como para sus zapatos Converse, ¿no? Hemos utilizado también en color amarillo, que sería para esta parte de aquí de los moñitos, para agarrar su cabello y para bordar aquí el detalle de las margaritas, ¿no? Blanco también para las margaritas. Blanco para el detalle de sus ojos. Aquí tenemos hilo de bordar o estambre delgadito color café oscuro. Y este hilo de bordar color café clarito para su boca y es muy delgadito, ¿no? Hemos utilizado pintura textil para sus mejillas, su naricita, y también le hemos puesto un poquito en sus rodillas, ¿ya? Necesitamos silicona caliente para pegar tanto el cabello y algunos accesorios. Unos botones también, miren, un par de botones aquí de la parte de acá arriba y otros para ponerle aquí a los lados. Miren, los colores que ustedes desean. Estos botones miden aproximadamente de 9 milímetros a 1 centímetro. Miden los botones, ¿no? ¿Qué más? Hemos utilizado también aquí este cordón plateado para hacer los cordones de los zapatos. Aquí pueden utilizar el que ustedes deseen. También un pedazo de cartón para la parte de abajo de sus zapatos. Cartón y un pedacito de plástico de tarrina de reciclado, un pedacito porque vamos a poner un pedacito así dándole esta forma en la parte de abajo. Eso sería en cuanto a los materiales. Y bueno, para todo este proyecto vamos a utilizar un crochet de 1.75 milímetros para todo el crochet. Los estambres que yo estoy utilizando miden de grosor aproximadamente 2 milímetros, porque siempre me lo suelen preguntar, ¿ya? 2 milímetros. Y las marcas, yo estoy utilizando varias marcas aquí, no solo una marca. Por ejemplo, en el color piel estoy utilizando la marca Naco de Nime Sport. Acá, por ejemplo, estoy utilizando la marca Cartopu. Miren, es esta marca de aquí, Cartopu. Y también estoy utilizando la marca Alice, miren. Son algunas marcas que yo utilizo porque en una sola marca no encuentro a veces el mismo tono, ¿ya? Esas marcas estoy utilizando, espero que les sirva esta información. El par de ojitos son de 1 centímetro también, de 1 centímetro el par de ojitos, ¿no? Son esos ojitos, miren, que se utiliza incluso para hacer los muñequitos, los perritos. Esos ojitos son, ¿ya? Bueno, creo que no me olvido nada en cuanto a los materiales. Y bueno, si me olvido algo ya les voy diciendo en el camino. Y bueno, vamos a iniciar con este proyecto. Bueno, vamos a hacer el busito y vamos a iniciar primero haciendo las mangas. Vamos a replicar esta pieza de aquí porque tenemos que hacer dos así igualitas. Y vamos a iniciar por aquí con el estambre de color blanco. Vamos a hacer 24 cadenas.
una, 24 cadenas, ¿no? Ahora vamos a hacer 23 puntos, o sea, un punto en cada cadena. Recuerden que la primera cadena no se teje, por eso nos debe salir solo 23 puntos. Entonces yo me voy a ir tejiendo 23 puntos bajos. Listo, miren, ya acabo de tejer mis 23 puntos bajos. Ahora vamos a hacer esto. Esta parte, miren, de aquí obviamente queda abajo, entonces la viramos así para poder unir y seguir tejiendo, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a introducirnos en el primer puntito y vamos a cerrar vueltas cerradas, no en espiral. Vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, y ahí donde hice el punto deslizado voy a levantar mi primer punto bajo. Entonces aquí voy a poner el separador de vueltas, así, y me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 23 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 23 puntos bajos. Ahora voy a hacer otra vuelta más de 23 puntos bajos. Voy a cerrar mi vuelta, voy a hacer un punto deslizado, una cadena y mi primer punto bajo, ¿no? En el mismo punto que acabo de hacer el punto deslizado. Y me voy a ir tejiendo estos 23 puntos. Listo, miren, el último punto número 23 no lo termino de hacer, no corto la hebra de color blanco. Voy a empezar a tejer con las dos hebras de color tanto blanco como negro. Y aquí, miren, termino de hacer este punto con el color negro, ¿no? Hago el cambio de color. Voy a coger esta colita con el blanco y la voy a amarrar. Voy a hacer 2 nuditos para que no se me vaya a zafar, ¿no? Así. Y corto el exceso del negro. El blanco no corto, solo corto el exceso de lo que amarré del color negro. Listo, miren así. Ya, ¿no? Jalamos la blanca para que se sujete. Ahora vamos a cerrar la vuelta. Miren, aquí vamos a cerrar y vamos a hacer un punto deslizado. Normalmente vamos a cerrar un punto deslizado, una cadena y nuestro primer punto deslizado, porque esta vuelta vamos a hacer de puntos deslizados, ¿no? Ponemos el separador en el primer punto deslizado. Entonces yo voy a hacer esta vuelta flojita y voy haciendo 23 puntos deslizados. Miren, así de esta manera voy cogiendo punto sobre punto, haciendo los 26 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 23 puntos deslizados. Ahora voy a hacer otra vuelta más con negro. Y voy a tomar la cadena de atrás para cerrar la vuelta, porque esta vuelta la voy a hacer en bloc. Hago el puntito deslizado, levanto una cadena y aquí donde hice el punto deslizado cojo de nuevo la hebra de atrás y hago mi primer punto bajo. Y esta vuelta voy a hacer solo tomando la cadena de atrás y voy a ir tejiendo 23 puntos bajos, tomando solo las cadenas de atrás. Listo, miren, el último punto, el número 23, lo termino de hacer con el estambre de color blanco, miren. Porque voy a iniciar la nueva vuelta, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es... Voy a hacer 23 puntos deslizados en blanco. Entonces saco donde está el separador. Voy a tomar el punto completo. Hago el punto deslizado para poder cerrar la vuelta, la cadena y mi primer punto deslizado. Miren. Entonces esta vuelta voy a coger el punto completo y me voy tejiendo 23 puntos deslizados. Miren así. De esta manera cojo el punto completo y me voy tejiendo 23 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora voy a la siguiente vuelta. Voy a cerrar tomando la cadena de atrás porque voy a tejer en bloc. Hago un punto deslizado, levanto una cadena y en ese mismo punto tomando la cadena de atrás, así miren,
voy levantando mi primer punto bajo. Y esta vuelta la voy a hacer tomando las cadenas de atrás, pero voy a hacer puntos bajos. Miren, ya no deslizados, sino puntos bajos. Y me voy tejiendo punto sobre punto tomando la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Voy a cerrar la vuelta cogiendo el punto completo. Voy a hacer punto deslizado, voy a levantar una cadena y voy a hacer mi primer punto bajo. Y aquí voy a hacer, tomando el punto completo, me voy a ir tejiendo 23 puntos bajos. Tomando el punto completo, voy a hacer 2 vueltas de altura. Tejo una de 23 y luego otra de 23. Listo, miren, ya terminé de hacer las 2 últimas vueltas de altura, que sería este el patrón. Ya. Ahora, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a repetir este patrón, pero desde el negro, ¿ya? Ahorita me tocaría otra vez negro, entonces repito lo que hice aquí. Estas 2 filas de negro y luego continúo haciendo todo esto, repito. Este va a ser el patrón, desde el negro hasta el blanco, hasta donde hice ahorita. Y voy a repetir este patrón desde el negro hasta el blanco 3 veces más. Eso quiere decir que voy a hacer una en negro, una en este patrón en blanco. Y así voy a repetir este patrón 3 veces más. Miren, así como la manga de aquí. Miren, hasta aquí tenemos hecho. Entonces repito, miren, 1, 2 y 3 veces más. Ya luego les explico este último cómo hago. Entonces repitan 3 veces más. Listo, miren, ya repetí las veces que les indiqué. Y bueno, aquí este es el último punto de esta vuelta en blanco. Y no lo termino de hacer porque voy a cambiar al estambre de color negro. Así, miren, de esta manera. Y voy a hacer acá, voy a hacer el cierre de vuelta, ¿no? Como lo venía haciendo, punto deslizado, cadena y mi primer punto deslizado aquí. Voy a hacer una vuelta de puntos deslizados tomando el punto completo. Miren, voy a hacer 23 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de puntos deslizados. Ahora lo siguiente que voy a hacer es tomar la hebra de atrás donde estaba el marcador, tomo la hebra de atrás, hago el cierre de vuelta, punto deslizado, levanto una cadena y tomando la hebra de atrás de ese mismo punto voy a hacer mi primer punto bajo. Y esta vuelta la voy a hacer en blow, o sea, tomando solo las cadenas de atrás, pero voy a hacer puntos bajos, ya no deslizados. Entonces me voy tejiendo en blow 23 puntos bajos. Y listo, miren, aquí el último punto número 23 no lo termino de hacer. Voy a cortar esta hebra porque ya no voy a utilizar el negro. Y la termino de hacer con el estambre de color blanco. Así, miren, de esta manera. Así. Y voy a hacer un nudito aquí en estas 2 hebritas, ¿ya? Hago aquí un nudito bien apretado. Listo. Y esta hebra la mando para acá adentro. Y ya, ahora voy a hacer aquí, voy a hacer el cierre de vuelta tomando el punto completo. Miren aquí el punto completo. Voy a hacer mi punto deslizado, levanto una cadena y ahí mismo hago mi primer punto deslizado porque esta vuelta voy a hacer de puntos deslizados. Entonces pongo el separador de vueltas y me voy tejiendo, cogiendo el punto completo, puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta de puntos deslizados. Ahora voy a coger la hebra de atrás y voy a hacer mi cierre de vuelta, porque esta vuelta la voy a hacer en blow. Hago el punto deslizado, levanto una cadena y hago el primer punto bajo, ¿no? Y me voy a ir tejiendo esta vuelta de puntos bajos, pero solo tomando la cadenita de atrás. Miren, tomo la cadena de atrás y hago los puntos bajos. Y así me voy a esta vuelta. Y listo, miren, aquí ya terminé. Solamente aquí lo que yo voy a hacer es cerrar la vuelta con un punto deslizado. Nada más. Ahí termino esto y voy a cortar la hebra. Y ya estaría este bracito, miren, ¿no?
La hebra de esta del inicio, si miran que hay un pedacito que todavía falta como coser, le vamos a unir con este estambre, le vamos a coser esta, solo es una puntadita nada más, miren. Es una puntadita que vamos a dar así con este estambre. Listo, miren, tenemos que hacer dos igualitos de estos. Vamos a continuar haciendo la otra piecita, la partecita de su blusita. Vamos a hacer 71 cadenas. Aquí ya tengo hecho 71 cadenas, ahora vamos a hacer 70 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 70 puntos. Voy a levantar una cadena. Aquí lo que voy a hacer es unir. Voy a unir esta pieza así, de esta manera. Con este primer punto de aquí. Hacemos, esta hebra tiene que quedar hacia arriba. Y vamos a unir. Voy a coger el primer punto y voy a hacer mi primer punto bajo de esta nueva vuelta. Y aquí va a ser el inicio de vuelta. Voy a poner el separador de vueltas. Yo ando aruñada, miren, de mis gatos por todo lado. Ya, ahora me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 70 puntos y voy a hacer 2 vueltas de altura, ¿no? Hago una vuelta y luego otra más. Listo, miren, ya terminamos de hacer esa vuelta. Y bueno, recuerden que tenemos 70 puntos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer aquí, prácticamente lo que vamos a hacer es el mismo patrón que hicimos en las mangas. Vamos a hacer acá. Después de haber hecho estas vueltas, aquí vamos a hacer un cambio de color. Vamos a añadir el color negro sin cortar ninguna de las dos hebras, ¿no? Entonces aquí le voy a zafar el último punto para poder hacer el cambio de color. Listo, miren. Ahora sí, continuamos tejiendo con el estambre de color negro. Y vamos a hacer aquí puntos deslizados. Vamos a hacer 70 puntos deslizados, punto sobre punto, toda esta vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de puntos deslizados. Ahora voy a hacer una vuelta más con negro, pero voy a hacer puntos bajos, pero tomando la cadena solo de atrás, o sea, en blow. Nos vamos a ir tejiendo puntos sobre punto estas cadenitas de atrás. Vamos a hacer 70 puntos bajos en blow. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. El último puntito no lo termino de hacer porque voy a hacer el cambio ahora al color blanco. Ninguna de las dos hebras vamos a cortar porque vamos a ir justo en esta parte cambiando, ¿no? Solo jalamos la negro para que no se quede abierto el punto. Ahora lo que vamos a hacer son puntos deslizados, ¿no? Y vamos a hacer así, de esta manera, esta vuelta de puntos deslizados. Miren, vamos a hacer 70 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta de puntos deslizados. La siguiente vuelta que vamos a hacer es puntos bajos, pero en blow, o sea, tomando la cadenita de atrás, ¿no? Y nos vamos tejiendo estos 70 puntitos tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a la siguiente vuelta. Continuamos con el color blanco. Y vamos a hacer aquí una disminución. Una disminución. Y vamos a tejer 33 puntos. Listo, miren, ya tejí 33 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Y finalmente me voy tejiendo estos 33 puntos que me hacen falta hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya terminé de tejer esa vuelta. Y ahora hasta ahí tenemos ya 68 puntos porque hicimos dos disminuciones. Vamos a hacer una vuelta de estos 68 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y el último punto no lo termino de hacer porque ya me toca cambiar al color negro. Voy a terminar de hacer este punto con el estambre de color negro, así, miren. Jalamos un poquito el blanco para que se cierre la vuelta bien, el punto. Ahora vamos a hacer
68 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. La siguiente vuelta vamos a hacer en blow tomando la cadena solo de atrás y vamos a irnos tejiendo estos 68 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. El último punto no lo termino de hacer porque ya me voy a cambiar al color blanco. Terminamos de hacer este punto con el color blanco, así de esta manera. Ahora vamos a tejer la siguiente vuelta y vamos a hacer puntos deslizados cogiendo el punto completo. Así, miren, de esta manera nos vamos tejiendo estos 68 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a hacer puntos bajos, pero tomando solo la cadenita de atrás y nos vamos a ir tejiendo 68 puntos bajos, pero en blow. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a tejer 32 puntos bajos, solo hasta 32. Listo, miren, ya tejí 32 puntos. Voy a hacer una disminución. Ahora voy a tejer 32 puntos otra vez y al último hago una disminución. Listo, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es una disminución. Vamos al separador. Ay, no se me quiere poner. Ponemos separador. Vamos a hacer una disminución, 31 puntos bajos, una disminución y 31 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 64 puntos. Ahora nos toca cambiar al estambre de color negro. Voy a zafar este punto, lo dejo a medio hacer y lo termino de hacer con el estambre de color negro que tenemos por acá. Así. Un poquito el blanco y me voy a ir tejiendo cogiendo el punto completo. Me voy a ir realizando 64 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 64 puntos deslizados. Ahora voy a hacer en blow cogiendo la cadena de atrás. Voy a realizar 64 puntos bajos tomando solo la cadenita de atrás. Listo, miren, terminé de hacer esta vuelta. Este punto lo dejo a medio hacer. Déjenme coger bien la hebra porque voy a hacer un cambio ya de color de nuevo al color blanco. Terminamos de hacer este punto con el color blanco. Así, miren, de esta manera. Voy a jalar un poquito el negro para que se cierre bien. Y ya. Ahí estamos. Ahora sí, vamos a iniciar la nueva vuelta. Y vamos a hacer 64 puntos deslizados. 64 puntos deslizados. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a hacer 64 puntos bajos, pero en blow. O sea, tomando solo la hebra de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a hacer 30 puntos bajos y una disminución. Y 30 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 62 puntos. Ahora vamos a hacer una disminución. Una disminución. Y vamos a tejer 29 puntos bajos, una disminución y 29 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Y aquí pues vamos a zafar el último punto porque voy a hacer el cambio de color. Voy a tomar el estambre de color negro. Termino de hacer el punto con ese estambre. Y vamos a hacer, hasta aquí ya tendríamos 60 puntos. Vamos a hacer 60 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a hacer vueltas en blow y vamos a irnos tejiendo estos 60 puntos bajos, pero con la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a volver a cambiar al estambre de color blanco. Vamos a terminar este punto con este color de estambre, ¿no? Y acá pues vamos a hacer, zafamos. Y vamos a hacer 60 puntos deslizados.
Nos vamos tejiendo punto sobre punto, 60 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer. Ahora vamos a hacer 60 puntos, pero cogiendo la cadena de atrás, o sea, en blow. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer eso. Déjenme hacerle un poquito la cámara. Y bueno, vamos a dejar esta parte de las uniones que quede en la espalda, ¿no? Y vamos a doblar así, esto que quede en el centro y así. Ahora nosotros vamos a encontrar aquí, por ejemplo, ya le doblamos así, ¿no es cierto? Vamos a poner un separador de vueltas aquí, justo en esta esquina, ¿no? Y otro separador justo en el puntito que esté acá. Como les dije, otro separador aquí en la otra esquina. Estas van a ser nuestras guías para poner los brazos, ¿no? Las mangas, vamos a unir las mangas. Entonces, miren, vamos a continuar tejiendo. Entonces, yo estoy aquí. Voy a tejer aquí los puntos que sean necesarios. Entonces, voy a tejer estos puntos que sean necesarios. Vamos a ir tejiendo así de esta manera, miren. Entonces vamos a seguir tejiendo hasta que nos quede 1, 2, 3, 4 puntos libres antes del marcador, ¿no? Son los puntos que sean necesarios. Entonces, miren, 1, 2, 3, 4, hasta ahí, ¿no? Entonces este marcador ya vamos a quitar y vamos a tomar el bracito así, ¿no? Y lo vamos a aplastar, que las uniones queden atrás, y vamos a tomar 9 puntos de aquí y unir con 9 puntos de acá del ¿cómo es? Del cuerpito. Entonces me pincho aquí, en este puntito de aquí, y voy a unir con un puntito de la base. Hacemos 1 y aquí va a ser nuestro inicio de vuelta, ¿ya? Vamos 1. Cojo un punto del brazo y un punto de acá del cuerpito. Sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos 8, ¿no? 8, 8, 8, pinocho, y aquí sería 9 puntitos, miren. Entonces vamos a tejer aquí los puntos del cuerpo, que serían 21 puntos que debemos tejer. 1, 21, 2, 3, 21 puntos, ¿no? Listo, entonces acá vamos a quitar ya este separador y vamos a unir la otra manga. Y vamos a tomar un punto del brazo. Aquí, están como apretados estos puntos. Ya, un punto del brazo y vamos con un punto del cuerpo y vamos a hacer 9 puntos cogiendo tanto del brazo como del cuerpo. Y aquí sería 9. Y 9 puntitos, ¿no? Ahora me voy tejiendo estos puntitos de acá del cuerpo, que serían 21 puntos, ¿no? Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la manga nosotros teníamos 23 puntos. Como ya hemos tejido 9, nos quedan 14 puntos por tejer. Entonces vamos a tejer esos puntos de aquí, de la manga, solo de la manga. Déjenme poner esto que está aquí enredado. Ya. Entonces vamos a sacar el separador de vueltas de aquí
y vamos a coger, miren, el punto de la manga, los que nos hace falta tejer. Aquí ponemos el separador y vamos a tejer 14 puntos de la manga. Ya hice 1 y 14 puntos. Listo, ahora nos pasamos, tratamos de esta hebrita jalarla para pasarla hacia acá. Ahora nos vamos a pasar al cuerpo de nuevo y nos vamos a ir tejiendo los 21 puntos del cuerpo, ¿no? Vamos punto sobre punto, los 21 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 21 puntos. Ahora voy a tejer los 14 puntos de la manga y luego los 21 puntos de atrás. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vueltita y ahí ahora sí vamos a cortar las hebras porque ya hemos terminado de hacer la blusita. Vamos a cortar esta hebra y también la negra de acá, que ya no nos hace falta, ¿no? Entonces miren, así esta hebrita la vamos a aquí hacer un punto falso. Vamos a ensartar con la aguja. Listo, miren, aquí nos saltamos este punto, nos vamos al siguiente punto e ingresamos por donde salía la hebra y nos vamos hacia atrás. Así como siempre solemos hacer este punto falso, ¿no? Y simplemente aquí ya rematamos acá atrás. Vamos metiendo por las hebras de atrás. Si desean le pueden hacer un nudito y ya estaría. Y listo, miren, ya nos quedaría así, ¿no? Aquí hay una hebrita que la quiero cortar. Esta no se va a ver, así que la voy a cortar ahí. Listo, miren. Y si entra, no se preocupen que no entra, sí entra, ¿no? Entonces le vamos a poner así, o sea, no es que entra tan fácil, pero sí entra. Es que no le quería hacer con botones en la parte de arriba. Entonces le vamos a poner por acá abajo o por arriba, como ustedes deseen, así. Y luego le vamos metiendo así los bracitos. Así por aquí. La manito es como la que es más ancha, realmente, como que cuesta que entre. No, pero de ahí sí, miren, de aquí le jalan la manito así y miren, ya se pone. Y listo, miren, ya queda mitidito el saquito. Bueno, ahora vamos a hacer estos zapatitos, miren. Aquí yo le puse un cordoncito plateado en este zapatito, miren, simulando un zapatito Converse, ¿no? Bueno, para este necesitamos el estambre de color negro y aquí está una pelucita. El estambre de color negro y blanco, el cordoncito plateado, puede ser el cordón que ustedes deseen poner, silicona caliente, cartoncito para poder dibujar la planta y también un pedacito puede ser de cartón o de plástico para dibujar este contorno de aquí, esa tapita también. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a hacer primero lo que sería la plantilla, ¿no? Y vamos a hacer, pues con el blanco, ¿dónde está? Déjenme sacar mi separador de vueltas que tengo por aquí. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a hacer 10 cadenitas. 1 y 10. Vamos a realizar en esta segunda cadena contando desde el ganchillo un aumento y ponemos el separador en el primer punto que hicimos del aumento, aquí. En este primer puntito. Aquí estamos. Ahora nos vamos a ir tejiendo 7 puntos bajos. 1 y 7. Y en este último puntito, en esta última cadena, vamos a hacer 4 puntos bajos en la misma cadena. 1, 2, 3 y 4. Ahora nos vamos tejiendo al lado contrario de las cadenas, ponemos esta hebrita hacia adelante para perderla y vamos a ir tejiendo 7 puntos. 1, 6, 6, 6, 7 y en el último punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así miren.
¿no? Esta hebrita que la estamos perdiendo la vamos a jalar muy bien. Miren, para que se cierren, aquí se cierran este huequito que se hace de cuando hacemos los 4 puntos en una sola cadena. Esta hebrita nos sirve para eso, para apretar el tejido. Vamos a la siguiente fila y vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a hacer un aumento y seguimos perdiendo esta hebrita, ¿no? Vamos a hacer un aumento y aquí le voy a poner el separador de vueltas, ¿ya? Un aumento. Ahora vamos a hacer 2 aumentos, son aquí. Ya hice uno, ahora voy a hacer otro aumento más. Y me voy tejiendo nuevamente 7 puntos bajos. 1 y 7. Ahora aquí en esta curva vamos a hacer 4 aumentos. Déjenme sacar estambre. 4 aumentos. 1, 2, 3 y 4. 4 aumentos. Ahora repetimos de nuevo 7 puntos bajos. 1 y 7. Al final me sobran 2 puntos y voy a hacer 2 aumentos. 1 y 2. 2 aumentos, ¿no? Listo. Ahora sí vamos a la siguiente vuelta y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a hacer aquí un punto bajo que ya lo hice. En el siguiente punto voy a hacer un aumento. Miren así. Voy a repetir un punto bajo y un aumento. Y de nuevo me voy tejiendo 7 puntos. 1 y 7. Ahora voy a hacer aquí un aumento y un punto bajo. Repito, un aumento y un punto bajo. Ahora voy a hacer un punto bajo y un aumento. Repito, un punto bajo y un aumento. Y de nuevo voy a tejer 7 puntos. 1 y 7 puntos. Y acá voy a repetir un aumento, un punto bajo, un aumento y un punto bajo. ¿Ya? Vamos a la siguiente vuelta. A ver, estamos en esta de ya. Aquí vamos a hacer una pausa. Como les decía, aquí vamos a hacer una pausa porque vamos a dibujar este contorno de esta pieza. Vamos a dibujarla en un cartoncito. Dibujamos y luego, miren, recortamos, ¿ya? Y la reservamos. Todavía no la vamos a pegar. La reservamos. Ahora lo que vamos a hacer es un cambio de cierre. Ya no vamos a cerrar en espiral, sino vamos a tejer en vueltas cerradas. Aquí, para cerrar la vuelta, voy a hacer un punto deslizado, una cadena y voy a hacer aquí. Y aquí mismo donde hice el punto deslizado voy a hacer el primer punto, ¿no? Entonces pongo aquí el separador de vueltas. Listo. Y sigo tejiendo. Voy a hacer 3 puntos. Ya hice 1. Vamos, 2 y 3 puntos y un aumento. Ahora me voy tejiendo 12 puntos. 1 y 12. A ver, ahora me voy haciendo un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Voy a hacer de nuevo un aumento y 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 y un aumento.
y me voy tejiendo de nuevo 12 puntos. 1 y 12. Y al final me sobra un punto y voy a hacer un aumento. Ya. Esto de aquí que se ve como punto es el punto deslizado y la cadena que hicimos para cerrar la vuelta. Vamos a la siguiente vueltita y vamos a cerrar primero la vuelta con un punto deslizado. Vamos a hacer una cadena y nuestro primer punto bajo ponemos el separador de vueltas. Así de esta manera. Y ahora vamos a tejer lo siguiente. Vamos a hacer 5 puntos bajos. Ya hice el primero, 1. Vamos, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y un aumento. Ahora vamos a tejer 11 puntos. 1 y 11. Ahora vamos a hacer, a ver qué nos toca hacer. Ya, vamos a hacer un aumento y un punto bajo. Repito, un aumento y un punto bajo. Ahora aquí voy a hacer un punto bajo solito. Y acá hago un punto bajo y un aumento. Repito, un punto bajo y un aumento. Y un aumento. Ahora de nuevo voy a tejer 11 puntos bajos. 1 y 11. Ahora voy a hacer un aumento y 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4 y 5. Y terminamos de hacer esta vuelta. Continuamos. Ahora sí vamos a hacer ya. Vamos a hacer una vuelta en blow, o sea, cogiendo solo la cadena de atrás. Hasta ahí tenemos 49 puntos. Entonces, tomo la cadena de atrás para hacer el cierre de la vuelta, hago un punto deslizado, hago una cadena y tomando la cadena de atrás de ese mismo punto voy a hacer mi primer punto bajo. Pongo el separador de vueltas y me voy a ir tejiendo punto sobre punto, pero solo tomando, miren, la cadena de atrás, o sea, en blow, tejiendo estos 49 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta en blow de 49 puntos para que me queden esas hebritas. Ahora sí voy a pegar el pedacito de cartón que corté, lo voy a pegar aquí centrándolo, ¿no? Con silicona caliente. Así, miren, de esta manera. Listo, miren, aquí ya le pegamos. Ahora vamos a cerrar la vuelta, pero aquí vamos, el último punto le vamos a zafar, le vamos a dejar a medio hacer para poder hacer un cambio de color. No le vamos a cortar la hebra todavía blanca y vamos a hacer el cambio de color. Vamos a coger el estambre de color negro y vamos a terminar de hacer ese punto con el estambre de color negro y vamos a amarrar estas dos hebritas de aquí. ¿Saben que la hebra blanca sí le vamos a cortar? Vamos a cortarle nomás la hebra blanca y vamos a hacer 2 nuditos, porque luego tenemos que añadir el blanco más abajo. Así, miren, hacemos dos nuditos. Y vamos a hacer el cierre de vuelta. Vamos a hacer punto deslizado, cadena, y en el mismo punto donde hice el deslizado voy a hacer mi primer punto deslizado de esa vuelta, porque voy a hacer puntos deslizados, ¿no? Y voy a hacer solamente, déjenme poner el separador, ya. Voy a hacer solo 15 puntos deslizados en negro. 2. Y la última que voy a hacer el 15, le termino, le voy a cortar aquí la hebra. Y el punto número 15 le voy a terminar de hacer con el estambre de color blanco. Este punto deslizado voy a terminar de hacer con el estambre de color blanco, justo el número 15, miren, así. Y vamos a amarrar estas dos hebritas. Amarramos, hacemos 2 nuditos, 1 y 2.
Ya. Vamos a continuar, jalamos un poquito y con blanco vamos a hacer 20 puntos deslizados con blanco. Entonces vamos 1 y el 20 lo termino de hacer con negro. Voy a cortar el blanco y el punto número 20 lo voy a terminar de hacer con el estambre de color negro nuevamente. Así miren, y amarramos estas dos colitas de nuevo. Ahora voy a terminar de hacer en color negro estos 14 puntos deslizados. 1 y 14 puntos, ¿no? 14 puntitos. Este último punto lo voy a terminar de hacer con blanco porque voy a hacer un cambio de color. Entonces voy aquí, el estambre de color negro, no voy a cortar el estambre de color negro, ¿no? Porque luego lo voy a utilizar ahorita. Como les digo, voy a terminar de hacer este punto deslizado con el estambre de color blanco. Y voy a amarrar estas dos hebritas. Ahora sí, vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer el cierre de vuelta en blow, cogiendo la cadena solo de atrás. Voy a hacer punto deslizado, levanto una cadena y voy a hacer mi primer punto deslizado, porque aquí voy a hacer una vuelta de puntos deslizados, ¿no? Y voy a hacer 49 puntos deslizados, pero solo miren tomando la cadena de atrás, ¿no? Me voy tejiendo punto sobre punto tomando solo la cadena de atrás, puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta de puntos deslizados, 49 puntos. Ahora voy a cerrar esta vuelta. De nuevo en blow la voy a cerrar. Voy a coger la hebra de atrás, hago deslizado, hago la cadena y ahí donde hice el deslizado voy a hacer mi primer punto. Ahora voy a hacer puntos bajos, ya no deslizados. Pero de igual forma voy a tejer en la cadena de atrás. Así que me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 49 puntos bajos, tomando solo la hebra de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a coger el punto completo para cerrar. Hacemos un punto deslizado, una cadena y ahí mismo hacemos nuestro primer punto bajo. Ahora nos vamos a ir tejiendo otra vueltita de 49 puntos, pero ahora puntos completos. ¿A qué me refiero? De coger la hebra completa, ya no en blow. Me voy tejiendo 49 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y este último punto no lo voy a terminar de hacer porque lo voy a terminar de hacer con el estambre de color negro y el blanco ya no voy a utilizar por el momento. Voy a dejarlo a un lado y voy a terminar de hacer esta vuelta con el estambre que tengo aquí de color negro, ¿no? Vamos a amarrar estas dos colitas. Miren, así de esta manera. Ahora voy a hacer un cambio de cierre de vuelta. Ya no voy a cerrar No, aquí todavía cerramos en vueltas. Vamos a hacer en vuelta cerrada. Aquí nuestra vuelta cerrada ya. Y vamos a hacer aquí donde nos toca hacer. Aquí vamos a hacer puntos deslizados. Voy a coger el punto completo. Hago punto deslizado, cadena. Y luego me voy haciendo, aquí mismo voy a hacer mi primer punto deslizado con negro. Así miren. Y le voy a poner aquí esto. Y me voy a ir tejiendo punto sobre punto, 49 puntos deslizados todo alrededor. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta. Y aquí voy a cerrar la vuelta. Voy a coger la cadena de atrás y voy a hacer un punto deslizado. Miren. Así sencillamente. Y aquí voy a cortar esta hebra. Miren, este punto deslizado que hice es como equivale a un punto, ¿no es cierto? Ya. Vamos a dejar esta hebra aquí.
Ahora miren, nosotros vamos a encontrar el centro del zapatito de la parte de atrás, ¿no? Donde da justo el centro, ¿no? Entonces, miren, de aquí del centro, yo voy a ubicar ese punto del centro que sería este de aquí. Ya, este de aquí le voy a poner aquí solo para indicarles cómo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, desde este que hicimos el punto deslizado, de igual forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, que sería justo aquí. Le voy a poner esta aguja para, miren, aquí 16 puntos y acá también uno, contamos desde el que no está en el separador. Del después, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, que sería aquí. Entonces aquí voy a poner el separador porque voy a tejer desde aquí de donde está la aguja hasta acá, 16 de aquí, más uno del medio, más 16 de acá, serían 33 puntitos, ¿no? Entonces vamos a tejer esos 33 puntos y yo me voy a volver a enlazar con el estambre. Entonces, ¿cómo nos vamos a enlazar? Donde está la aguja es el primer punto que vamos a hacer, ¿no? Entonces, solo para enlazarme me voy a meter en un punto anterior, solo para poderme enlazar. Pero el primer punto lo voy a hacer donde le puse la señal de la aguja. Aquí así, miren, solo para poderme enlazar, ¿no? Voy a poner esta cadena, esta hebrita, quiero decir, hacia adelante para ir perdiendo el punto. La hebra. Saco esta de aquí y aquí, miren, tomando solo las cadenas de atrás, nos vamos a ir tejiendo estos 33 puntos bajos, ¿no? Entonces aquí hago así, miren, mi primer punto bajo, ¿no? Hago uno y así me voy a ir tejiendo en blo, tomando la cadena de atrás en las negras hasta el marcador. Justo donde esté el marcador es el punto número 33. Entonces me voy a ir tejiendo puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya tejí mis 33 puntos, ¿no? Voy a hacer una cadena, voy a girar el tejido, me voy a saltar el primer punto y voy a hacer desde el segundo puntito de aquí y voy a hacer una disminución aquí, ¿no? Entonces cojo así, voy a hacer una disminución normal. Y luego me voy a ir tejiendo 26 puntos bajos, solo hasta 26. Listo, miren, yo ya tejí mis 26 puntos y al final me sobran 1, 2, 3 y 4 puntos. Voy a hacer una disminución. Ay, hice un punto bajo. Voy a hacer una disminución. Déjenme coger bonito el hilo. Ya. Voy a hacer una disminución normal. Así. Me voy a saltar este punto y voy a tejer el punto del último. Así, miren. Así, de esta manera. Voy a levantar una cadena. Voy a girar de nuevo el tejido. Veamos a ver qué nos toca hacer. Ya, voy a saltar un punto. Salto este punto y me voy a ir tejiendo de nuevo 26 puntos bajos. Me voy tejiendo solo hasta 26. Listo, miren, ya tejí mis 26 puntos y me sobran 2 puntos. Salto este punto, el penúltimo, y tejo el último puntito. Voy a levantar una cadena, voy a girar, hasta ahí tenemos 27 puntos. Voy a girar el tejido y voy a tejer estos 27 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de 27 puntos. Ahora voy a levantar una cadena y lo que voy a hacer es vueltas de altura. Me voy a ir tejiendo 4 filas más de altura de 27 puntos. Recuerden que cada vez que giro voy a levantar una cadena. Entonces voy a hacer 4 filas de altura de 27 puntos. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 4 vueltas de altura. Aquí voy a cortar la hebra. Vamos a jalar la hebra y vamos a pasarla para atrásito de aquí del tejido y vamos a perderla con la aguja por acá. Ahora vamos a hacer otra pieza del zapato y vamos a hacer 11 cadenitas. Ahora vamos a tejer un punto bajo en cada cadena, o sea, 10 puntos bajos. 1, 10.
levantamos una cadena, giramos el tejido y vamos a tejer nuevamente estos 10 puntos. 1, y 10 puntos. Miren así. Ahora vamos a hacer aquí una cadenita. Vamos a girar el tejido. Me voy a saltar el primer punto, voy desde el segundo y voy a hacer 7 puntos. 1, 7 puntos. Me salto este punto y voy al último y hago un puntito más. Miren. Giramos, voy a hacer una cadena, giro el tejido y voy a tejer estos 8 puntitos. 1, y 8 puntos, ¿no? Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido, vamos a saltar este punto, luego voy desde el segundo y voy a tejer 5 puntos. 1, 5, me salto el penúltimo punto y voy al último punto y hago un punto bajo, ¿no? Así, de esta manera. Ahora voy a girar el tejido, voy a saltar este punto, me voy al segundo y tejo 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Voy a saltar este punto y voy al último y tejo un punto. Miren así. Y aquí nosotros vamos a cortar la hebra. Esta hebrita, miren así, la vamos a esconder. Y así nos queda esta pieza. Todavía no terminamos de hacer esta pieza. Ahora vamos a coger el estambre de color negro. Y recuerden que aquí tenemos 10 puntos, ¿no? 10 puntos iniciamos. Ahora vamos a insertarnos y vamos a tejer aquí los 10 puntos, ¿no? Vamos a ponernos aquí en este huequito, ¿no? Voy a hacer así una cadena. Voy a hacer una cadena que simula como que fuera el primer punto, ¿ya? Así. Ahora me voy a ir tejiendo puntos deslizados. La cadena es como un punto, ¿no? Vamos, 2. Y 10 puntos, ¿no? 10 puntitos deslizados. Voy a levantar una cadena. Voy a girar el tejido. Y voy a tejer 10 puntos bajos de nuevo. Pero voy a coger solo la cadenita de adelante. Miren, aquí está la cadenita, voy a coger solo la cadena de adelante. Quiero que le miren bien, miren, la cadenita solo de adelante. Y voy a ir haciendo puntos bajos. Me voy tejiendo 10 puntos bajos solo cogiendo las cadenas de adelante. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 10 puntos. Ahora voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y voy a levantar 4 filas de altura de 10 puntos. Me voy a ir tejiendo 4 filas de altura. Recuerden que cada vez que gire levanto una cadena. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 4 vueltas de altura. Bueno, hice una cadena y giré el tejido. Me voy a saltar el primer punto, voy al segundo punto y voy a hacer 7 puntos. 1, y 7. Me voy a saltar este punto de aquí y voy al último punto y voy a hacer un punto más y ahí tendría 8 puntos, ¿no? Levanto una cadena y voy a tejer 2 filas de altura de 8 puntos, luego levanto cadena y hago otra vez 8 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer estas 2 vueltitas de 8 puntos y aquí ya terminamos de hacer esta pieza. Vamos a cortar la hebra, zafamos así, ¿no? Este es el derecho, ¿no? Este es el revés, donde se ve así, este es el derecho. Y ahorita la vamos a pasar por acá atrás del tejido para poder luego perder la hebra. Ahí. Y luego con la aguja pues le perdemos aquí atrás. Ahora, lo que vamos a hacer es, miren, a recortar un pedacito de plástico de una tarrina, cualquier cosa. Esta figura es la formita de aquí, miren así, ¿no? Si ven que
que es dentro, que tiene este contorno, queda así, libre. De este portecito le van a dibujar, primero le dibujan este contorno y luego le recortan como unos 2 milímetros alrededor más adentro para que les quede así. Esto vamos a pegar aquí con silicona. Y listo, miren, así ya nos queda pegadito ahí. Es para que esto nos quede firme y no se hunda. Ya. Ahora vamos a coger el estambre de color blanco y vamos, aquí tenemos 16 puntos, ¿no? 16 puntos que no hemos tejido. Vamos a ponernos en este huequito de aquí, no en el punto, sino en este huequito para poder simplemente insertar la hebra, ¿ya? Así. Y luego vamos a ir realizando, vamos cogiendo en bloc las hebras negritas y vamos haciendo puntos deslizados, mira. Así de esta manera nos vamos tejiendo puntos deslizados, 16 puntos deslizados. Y listo, miren, ya hice mis 16 puntos deslizados. Ahora sí voy a cortar esta hebra. Luego la voy a pasar por acá atrás mismo para luego perder esta hebra ya por la parte interna del tejido. Luego la voy a perder tanto esta hebrita, la pierdo por acá adentro y esta también. Listo, entonces ahora esto iría aquí, miren. Va aquí encima. Así. Ustedes le pueden coser o pegar con silicona justo en la partecita de aquí, ¿no? En el filito, filo con filo, así. Entonces justo alcanza desde que inicia aquí hasta que termine acá, ¿no? Entonces vamos a hacer ese proceso. Miren, aquí yo le estoy haciendo así, miren. Le voy poniendo silicona en esta partecita de aquí, miren. Entre el hilo blanco y el negrito que se ve aquí, así. Y luego le siento así, miren, le sostengo así y ahí ya se pega, miren, y así voy a ir pegando. Y miren, así ya queda pegado esa parte de ahí. Y bueno, aquí miren, yo le puse, bueno, la etiqueta de la marca, de mi marca, Amigurumis Castillo. Ustedes le pueden poner lo que ustedes deseen o dejarle así. Y aquí pues miren, tengo un hilo de 30 centímetros de largo, para que ustedes le puedan pasar cordón, lo que ustedes deseen pasarle realmente, ¿no? Entonces vamos a irle pasando así, por aquí, por ejemplo. Con el crochet vamos así, a introducir. Y nos vamos a ir ayudando así, para irle pasando. Así. Y luego le pasan el otro lado, así como cuando ustedes ponen los cordones en sus zapatitos. Así tal cual, así van a hacer. Entonces vamos a ir pasando así. Las veces que ustedes deseen, o sea, si es que quieren hacerle, yo aquí le puse así, miren. Le pasé 1, 2, 3 y 4 veces. Si ustedes quieren pasarle más veces o menos veces, pues ya es la decisión de ustedes, como ustedes quieran hacerlo. Entonces van a ir así, ensartando los cordones básicamente. Entonces acá le pasamos por esta partecita de acá. Y así, miren, ya nos quedaría. Aquí está la lengüetita. Y así nos quedan los dos zapatitos, ¿no? Bueno, los vamos a dejar a un ladito. Y continuaremos en el próximo video, en esa segunda parte, que continuaremos realizando las demás piezas de esta muñequita Sophie. Y si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Esa es la manera que nos puedes apoyar, compartiendo este video, dejándonos un mensajito, dejándonos un like. Bueno, cuídate mucho, nos vemos en el próximo video. Bye bye.